sangre obró para una buena acción. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti. Corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo ven a Él. Solo ven a Él y compruébalo. Solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven a Él y compruébalo. Solo ven a Él y compruébalo. Este es el símbolo de la iglesia primitiva más antigua, mucho antes que el pez. El símbolo de la rueda parece sencillo, pero tiene las 5 letras griegas. Tiene la I, que es Jesús, Jesucristo. Jesús. La X, Jesucristo. La omega, de Dios. Ok. La Y, Salvador. Y la E de Epsilon. Jesucristo, de Dios, Hijo, el Salvador. Pero las letras, las 5 letras significan ictus, que es pez. Una vez más, pero cuando lo dices en arameo, no dices Jesús Cristo, de Dios, el Salvador Hijo. Está diciendo Jesús Cristo, de Dios, tu Salvador. En arameo significa tu Salvador. ¿Ok? Y una vez más. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué les parece, hermano? Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce pulido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El nombre en él, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende, dice ahí, del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso podían recordar. Y ahora las aguas que salían de ahí, la gente que venía a través de las rutas comerciales y que no conocían, a veces llegaban a tomar agua de ahí porque pensaban que era para tomar. Después de 15, 20, media hora les daban náusea y se vomitaban. Pues el agua ya estaba. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él. Nos quedamos precisamente en los atributos de Dios. Y hemos visto la omnisciencia, la omnipotencia. Bueno, la omnipresencia es el hecho de que está también Dios en todo lugar. Vamos a ver, déjame ver mis notas aquí. Vamos a ver ahora, permítanme. Empezaremos con lo que se le llama atributos inherentes, porque hay varios tipos de atributos. Y uno de ellos es el atributo inherente. Y el primer atributo inherente que vamos a ver es la inmutabilidad. ¿Qué quiere decir inmutabilidad?
Bueno, si han escuchado la palabra mutar, la palabra mutar es cambiar. Por lo tanto, la inmutabilidad significa no cambiar. Si miramos, por ejemplo, en Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 8, nos damos cuenta que olé, gracias. No, así está bien. Así me animo a acabar. Muy bien. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Inmutabilidad indica que no cambia. Dios, para Él no hay matemáticas, porque las matemáticas hasta cierta manera hay un cambio. Santiago lo explica mejor. En Él no hay cambio, no hay sombra de variación. Todo el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento en esencia. Lo voy a repetir porque tal vez nunca habéis escuchado esto. Todo el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento en esencia divina. ¿Por qué? Porque aun cuando le preguntaron a Pablo, vean cómo dice Romanos, en el capítulo 13, en el versículo 8, el Antiguo Testamento es el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria. El Nuevo Testamento es la universidad. Cuando tú observas los 10 mandamientos, te vas a dar cuenta que la esencia de los 10 mandamientos no cambiaron en el Nuevo Testamento. La esencia. Y eso es lo que Pablo le dice a los romanos en Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuál es la esencia del Nuevo Testamento? El amor. El amor es el camino más excelente, lo explica Pablo en 1 Corintios al final del capítulo 12. Pero en el amor se encuentran todos los mandamientos. Y Pablo explica esta esencia porque Dios es inmutable. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si el Nuevo Testamento tiene como fundamento el amor es la obediencia a los mandamientos del Antiguo Testamento. Y es lo que Pablo está diciendo. Ahora, la pregunta que se harían todos es: ¿por qué el mandamiento número 4, que indica guardar el día de qué? Porque ese es el cambio esencial. Que el reposo en el Antiguo Testamento tiene la idea de que dejen de trabajar, pero que el reposo que encontramos en Cristo tiene la idea del reino de los cielos y del cielo mismo. Hebreos capítulo 4 en el versículo 8 dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. En la iglesia guardamos el día domingo, porque el día sábado es el día de reposo, pero el día domingo es el día ¿de quién? Del Señor. ¿Y por qué el día del Señor se le llama día del Señor? Porque fue el día en que Jesucristo ¿qué? Resucitó. Y la resurrección de Jesucristo es el sello de que Él era el Mesías. Por eso guardamos nosotros eso. Cambió, sí, pero no la esencia de guardar el día del Señor o lo que ellos guardaban el día del reposo. Por ejemplo,
Otra cosa que es inmutable acerca de Dios es que Él no puede compartir su gloria con nadie en el aspecto de otros dioses. Y el segundo mandamiento es: no te harás dioses ¿qué? Ajenos. Eso es en el Antiguo Testamento, pero eso también sucede en el Nuevo Testamento. No podemos pensar que la divinidad se encuentra en madera o en piedra o en imaginación de quiénes, de hombre. Eso lo vimos el primer día. Entonces, cuando hablamos de Jesucristo, de este misterio, a ello se refiere, que es inmutable. Si ves tú Efesios, por ejemplo, en el capítulo 3, te vas a dar cuenta, Efesios capítulo 3, que este misterio tenía un propósito por parte de Dios. Efesios capítulo 3. ¿Ok? La palabra misterio es una palabra griega. Y esta palabra griega o misterio se dice musterión. Musterión. ¿Ok? Pero ¿qué es musterión? Musterión es una palabra antigua que se utilizaba en los teatros. Este es uno de los teatros antiguos más preservados de toda la humanidad. Y en este teatro antiguo se encontraba lo que era el escenario aquí. Y en este escenario se encontraba en la parte de enfrente lo que era un velo o una cortina, como se puede ver en este teatro moderno. Esa palabra era la que se utilizaba para el misterión. El musterión es lo que está detrás de, es la idea de quitar el velo o revelar. Por eso el Apocalipsis se llama Apocalipsis, porque apocalipto significa revelar. Esto es quitar el velo para ver lo que está atrás. Les pregunto algo, ¿alguien ha ido al teatro? Cuando se abre el telón, ¿verdad que los que están atrás ya están ahí atrás aunque el telón esté puesto? Ok. El misterio de la piedad es eso. Dios es Jesús. Ya estaba detrás del telón. Ya estaba detrás del misterion, del misterio. Pero en Efesios capítulo 3, versículo 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, ahí está, por apocalipto, revelación, me fue declarado el misterio, ahí está, musterión. A Pablo le fue declarado el misterio, este es, a Pablo se le dijo lo que había detrás del telón, atrás del velo, detrás de la cortina. A él se le dijo, ¿cuál es este telón? Bueno, ¿cuál es este misterio? Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ya revelamos, ya explicamos, ya enseñamos que Dios es ¿quién? Cristo. Pero Dios vino a los suyos, vino a los judíos, lo vimos en la mañana. Y aunque ya estaba en el corazón de Dios antes de, ya estaba detrás del telón antes de que no solamente venía a los judíos, sino también a los gentiles, aunque ya estaba ello porque Él es eterno, Dios no puede cambiar. Esa es su mutabilidad. Él ama sin importar quién sea el receptor de su amor, sea judío o sea gentil. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Los judíos pensaron que solamente ellos eran parte del pueblo de Dios. Ellos no sabían lo que estaba detrás del telón, detrás del musterión, detrás del misterio. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Es necesario que me vaya, pero cuando yo me vaya enviaré ¿qué? El Espíritu. Y el Espíritu os guiará toda la ¿qué? Verdad. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos porque también son hijos por medio de la adopción y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de su gracia, de la gracia de Dios,
que me ha sido dada según la operación de su poder. Pero fíjate, dice el versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Versículo 9, el que lo tenga lo puede leer. Versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Muy bien. Jesús, ese es un panorama del primer siglo, ¿ok? Jesús, Dios ya sabía desde la eternidad, este está mejor, que sí iba a ser carne, ¿ok? Entonces, porque ya sabía que sí iba a ser carne, todo el Antiguo Testamento, toda la ley hablan de Dios hecho carne. Porque toda la ley habla de Jesús. Y los profetas hablan de Jesús. Y Moisés habló de Jesús. Todos hablaron de Jesús. ¿Todos de acuerdo con eso? Pero de lo que no se había hablado es de la idea de que Jesús vendría no solamente por los judíos, sino también por ¿quiénes? Por los gentiles. Eso era un misterio. Ahora, ¿en qué forma Jesús une dos pueblos por medio de su carne? El Antiguo Testamento solamente aplica al pueblo de Israel para tener una relación con Dios. Es más, la palabra sacrificio viene de la raíz del vocablo corbán, que significa relación íntima. Para tener una relación íntima con Dios, los judíos iban a el templo, y en el templo mataban un animal y por medio de esa sangre tenían la relación con Dios. Levanten la mano, ¿están entendiendo? Cuando viene Jesús y cuando Jesús nace, Jesús muere en la cruz. Y cuando Jesús muere en la cruz, ¿verdad? Lo que hace con su carne es que le está dando entrada no solamente a los judíos y a los gentiles, pero este era un misterio que no había sido revelado. Ya estaba planificado desde antes de la fundación del mundo, pero no estaba no estaba revelado para ellos. ¿A quién se le reveló por primera vez que los gentiles serían copartícipes de esto? ¿Ah? A Pedro, muy bien. ¿Dónde? En Jope, muy bien. ¿En la casa de quién? De Simón el curtidor, muy bien. Ahí fue que se le reveló. Porque vino un manto y tenía animales ¿qué? Impuros. Y entonces ¿qué pasa? Le dice come. ¿Quién le dijo come? Dios o el Espíritu. Come. No, porque yo ninguna cosa inmunda ¿de qué? Todavía estaba guardando la ley de Moisés. Sí, eso no lo entendemos nosotros. Nosotros pensamos que los judíos se bautizaron y empezaron a comer chicharrón. No. Ellos siguieron comiendo lo que decía la ley. ¿Me están siguiendo? Pero aunque Jesús muere en el año 33, ¿ok? ¿El misterio ya está revelado? No, lo va revelando poco a poco. No es que haya cambiado, es que simplemente el plan ya estaba, pero el pueblo no estaba listo para ir recibiendo todo de un golpe. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Primero muere Jesús. Al morir, Jesús justifica, ama al pueblo, y los judíos empieza la iglesia de Cristo. Y en la revelación de la visión de Simón de Pedro en la casa de Simón el curtidor, pasa esto, y ahora Pedro va ahora sí a la casa de Cornelio, y él no había entrado a convivir con ningún gentil, porque vimos en la mañana que se contaminaban al hablar,
menos al platicar, porque era una raza que se creía superior. Y ahora no solamente habla con ellos, el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo les da dones y empiezan a hablar en qué, manos. Y esto es una señal, como lo había dicho Jesús: el que creyere y fuere bautizado será salvo, y más el que no creyere será condenado, y estas serán las señales que seguirán a los que creen, y y hablarán qué, manos, nuevas qué. Y Pedro estuvo ahí cuando se le dijo a Jesús después de la resurrección. Ahora Pedro está siendo testigo, y cuando Pedro ve que el Espíritu Santo da dones de hablar en lenguas, él dice: ¿quién soy yo para impedir? Este es el misterio revelado, que si Dios no viene en carne, los gentiles no pueden tener una relación íntima ¿con quién? Con Dios. Ahora, ¿qué es Shemayim? ¿Qué significa qué? ¿Dónde hay qué? ¿Y el agua es qué? Vida. ¿Qué es la sangre? Vida. Levíticos 17, porque la vida se encuentra en la sangre. El hermano Ezequiel me decía en la mañana: hermano, ¿usted come de todo? Le digo: sí, menos moronga. Y no me entendió. Menos, ¿cómo le dicen ustedes? ¿Morcilla? Morcilla le dicen aquí, morcilla. Moronga yo no como, porque es sangre freída. Y yo no como sangre, porque es un mandamiento de Dios, porque en él se encuentra la vida. ¿La verdad que me está siguiendo? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jesús derrama su sangre, es una sangre que está abriendo el camino. Es un sacrificio, un corbán, que va a establecer una relación entre Dios y los hombres. El mundo celestial del mundo terrenal se abre por la sangre de Jesús. Por eso tenemos que decir en el nombre de Jesús, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de qué, manos. Y este misterio que se revela, que se hable, es parte de la inmutabilidad de Dios. O sea, tú dices: ¿cómo Dios puede amar desde la eternidad, pero crea el mundo y parece que tiene sus judíos y son los preferidos? No, es que en la eternidad es inmutable. Amó a toda la humanidad, gentil y judío. Solamente que para que entiendan todos el amor, tengo que irselos mostrando poco a poco. Los voy a llevar a la primaria y a la secundaria y a la preparatoria para que entren a qué, hermanos, a la universidad. Y el Nuevo Testamento es la universidad. Pero resulta que, como yo he dicho muchas veces, uno de los grandes errores que ocurren es que la iglesia de Cristo no sabe mucho del Antiguo Testamento. Y por eso no comprende muchas cosas de Dios. ¿Por qué Dios se tuvo que hacer carne? Para cumplir la justicia. ¿Cuál es la justicia? Dios es inmutable. ¿Todos me están siguiendo? Mira, fíjate cómo dice Timoteo en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 11. Pónganme atención, no me vayan a malinterpretar. Espérame, es que acá dice olé. ¿No les molesta si tomo? Porque como tengo este cuerpo físico que ya tiene 46 años, y ahora sí, como quien dice, ya estoy ¿qué? Ya estamos. Olé, qué bárbaro. Ahora sí, hermanos, ¿ok? Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjate, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Pero lee el versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece ¿qué? Fiel. Él no puede negarse ¿qué? Les voy a preguntar. Pónganme atención. Si somos infieles, ¿nos va a dar la vida eterna? Voy a leer esto, ¿ok?
por un momento. No, espérame, no se me adelante. Espérame. Pon atención. Si fuéramos infieles, Él permanece ¿qué? Estoy tirando lazo, no me vayan a malinterpretar, porque lo voy a explicar. Dios es inmutable, ¿están todos de acuerdo? Él no puede negarse ¿qué? En otra parte también dice, y su justicia permanece para. Si somos infieles, ¿nos puede dar el cielo? No. No. Porque Él es inmutable. Esto es, Dios no es como un mexicano. ¿Y cómo somos los mexicanos? ¿Me permiten hablar como mexicano? Nosotros hacemos todo al aventón. Y no deberíamos hacer esto los cristianos, pero hay algunos. Te para la policía y ¿de cómo nos vamos a arreglar? No, dámela ¿qué? Yo le hago eso al americano, al policía. How much do you want so you can skip the ticket? Me mete a la cárcel. Pero aquí también no lo hago. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pensamos que Dios es como nosotros, pero Él es inmutable, es parte de su atributo, ¿verdad? Interno. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que Dios, si una persona peca, ¿y qué significa pecar? Amartía en griego, errar al blanco, pero en hebreo significa ir en contra de Dios o matarte a ti mismo. Eso que significa en hebreo pecar. Entonces, si una persona peca, la consecuencia es ¿qué? Muerte. Dios es inmutable. Él no puede cambiar. Eso es en el Antiguo y en el Nuevo. Él no va a cambiar, no puede cambiar. Porque Él es inmutable. ¿Todos me están siguiendo? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿A qué hace referencia esto? No. Ahí va, ¿listos? No, espérense, no se adelanten, Fíjense. Él desde la eternidad decidió visitarnos. ¿Todos de acuerdo? Ok. Pero Él es inmutable, no va a cambiar. Si tú pecas, tú debes ¿qué? De morir. Eso es lo que va a pasar. Si tú pecas, tú debes de morir. Si Él crea, vamos a decir, millones de 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 seres humanos, y solamente uno de todos estos millones de millones de millones de millones de millones de millones de seres humanos le acepta, obedece a su evangelio, Él por ese viene a morir. Realmente no, ¿quién está de acuerdo? Y ese fue el argumento de Abraham. Pero si hubiese, fíjate cómo se lo llevó a Abraham. Sabía mucha teología Abraham, claro, pues te platicaba con Dios. Ahora fíjate tú. Pero les voy a preguntar algo. ¿Pero qué hubiera pasado si ni uno le acepta? ¿Aún así viene? Sí. Porque si nosotros somos infieles, eso no va a hacer que también Dios sea infiel. Si Él dice yo voy, yo voy. Y por eso nuestro sí es ¿qué? Y nuestro no es ¿qué? Por eso, porque estamos imitando a papá. En Él no hay sombra de ¿qué, manos? Él es inmutable. Ahora, en cuanto a la justicia, escúchenme bien, porque esto ya es la parte del que me preguntó del ángel de Jehová. Esta es una clase de angelología. ¿Ok? El diablo pecó. ¿Están todos de acuerdo con eso? Y la paga del pecado es ¿qué? ¿Pero qué es muerte? Muerte es separación. ¿Separación con quién? Con Dios. Entonces, si el diablo, que fue un querubín o un ángel, peca, y al pecar Dios lo tiene que separar de él,
lo separa de él, aunque Dios está en todo lugar, y lo separa de él. O sea, Dios está en la cama, pero aunque está con él, ¿ya me están entendiendo todos mejor? Por eso lo expliqué. Ahora, si el diablo peca, tiene que morir. Ahora, si otro ángel peca, también tiene que morir como el diablo, porque él es inmutable. ¿No me están siguiendo? Y Judas 6 dice que los ángeles, por cuanto no guardaron su dignidad, Dios los ha arrojado a prisiones de obscuridad eternas. ¿Qué es lo que pasa? Esos ángeles que Dios sacó, que murieron de la comunión con Dios, es lo que se le llama demonios. Y demonios es adversario. ¿Me están siguiendo todos? Ahora, como Dios es inmutable, si alguien peca, esa persona, si alguien que él crea peca, debe de morir. Porque si Dios, quien es inmutable, quien ha hecho que el ángel que pecó se vuelva diablo, adversario, lo que significa diabolos, y Satán significa también adversario en hebreo. Satán es hebreo, Satán es en hebreo, diablo es en griego, pero es el mismo. Entonces, si un ser humano peca, ¿merece otra cosa distinta que el diablo? No, porque si le da otra cosa distinta, ya no estaría siendo Dios ¿qué? Justo, fiel. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, si alguien peca, alguien debe de ¿qué? Dios en el Antiguo Testamento establece esta idea. Peca Adán y su varona, porque no se llama Eva hasta después del pecado. Primero es varona. Y cuando pecan, sucede lo que se reconoce como el primer sacrificio. Ellos se dieron cuenta que estaban, ¿qué, manos? Y los tuvo que cubrir ¿con qué? Con pieles. ¿De qué? Y si los cubrió con pieles de animales, ¿qué tuvo que hacer con los animales? Sacrificio. ¿Me están siguiendo todos? Viene su hijo Caín y Abel. Y dice Hebreos capítulo 11 que Abel, su sacrificio fue mucho más excelente que el de Caín. Y todos dicen, pues no lo entiendo, pero ¿por qué? Te lo voy a explicar. Dice que Caín ofreció del fruto de la tierra, pero que Abel ofreció de lo más gordo de su, ¿verdad que sí, rebaño? Y cuando lo ofrece de lo más gordo, lo tiene que ¿qué? Matar. Y si lo mata, tiene que derramar ¿qué? Sangre. ¿Y la sangre es qué, hermanos? Vida. Para que yo tenga una relación con Dios, tiene que haber una vida para que yo me pueda presentar a Dios. Tiene que haber una sangre para que yo me pueda presentar a Dios. Pero el sacrificio de Caín es ausente ¿de qué? De sangre. Por eso es más excelente el de Abel. ¿Levanta la mano que me está siguiendo? Ok. Hermana, ¿tú no me sigues? A ver, ¿cuál es tu conflicto? Les voy a decir algo que les va a causar conmoción, ¿ok? ¿Listo? Ahí va, ¿están listos? Los patriarcas guardaron una ley que escribió Moisés. Esto es, la esencia de la ley de Moisés se encuentra en los patriarcas. ¿Dieron diezmo? Pero no se escribió hasta Moisés. ¿Dieron holocausto? Pero no se escribió hasta Moisés.
¿Estamos todos de acuerdo, hermanos? De esta manera, ¿qué decimos? Dios habló directamente a los patriarcas, ¿estás de acuerdo? Y si ellos ofrecieron algo a Dios, no era porque lo ignoraban, porque de otra manera Dios sería injusto. Dios les pidió que le dieran algo y Caín no se lo dio. Ahora dices, es que te estás llegando como a una conclusión, pero es que por eso lo explica Hebreos, porque es más excelente el sacrificio de ¿qué? De Abel. Por eso tienes que leerte todo el Antiguo Testamento para entender que porque no tenía sangre. Y yo decía que la mayoría de nosotros no conoce mucho Antiguo Testamento y que por eso ignoramos por qué Dios se encarnó en carne. Porque a eso lo estoy llevando. Sí, pero la ofrenda que no es de carne o que no tiene sangre, ¿para qué es? Hay diferencia entre ofrenda y sacrificio. La oblación y la libación. Pero ¿para qué es la ofrenda sin sangre? ¿Para qué es? Un regalo. ¿Estás segura? Exactamente. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Van a ejercitar su mente y van a estudiar el Antiguo Testamento, ¿ok? ¿Ok? Porque todo aquello que era ofrenda era ya sea de paz, pero nunca era para quitar el pecado. Bueno, eso era lo que me refería yo, de que en ese momento ellos que estaban empezando para quitar el pecado, nada más era así como de agradecimiento a Dios. Bueno, pero a eso me refiero. ¿Te refieres a Caín y Abel todavía, va? Sí, a Caín y a Abel. A eso me refiero. La parte de la excelencia se encuentra en la sangre. Pero déjame llevarte aquí, ¿ok? Ténganme paciencia, ¿ok? ¿Sí, hermano? Bueno, aquí en Génesis 4, 5 y 6, hermano, cuando dice así, se perdonó mi luego con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en tal manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? A lo que yo pienso es porque Caín, cuando Dios conoce los pensamientos, va de cada persona y sus hechos. Yo imagino que Caín ya desde antes él ya estaba haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Por eso Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Estamos siguiendo más allá de lo que está escrito. Ahí, porque yo pienso que antes, no es que no tenemos esa historia. ¿Así me entiende? Pero ahí mismo está diciendo, si bien hicieres, ¿sabía él lo que tenía que hacer? ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuál es la única forma de saber lo que tenía que hacer y que era correcto? ¿Sabiéndolo? No, haciendo, pero ¿cómo podían saber ellos lo que estaba bien, hermano? Entonces, ellos no ignoraban lo que Dios les estaba pidiendo, pero ellos no lo hicieron. Él no lo hizo. Y por eso se molestó. Él hizo lo que él pensó que estaba bien. Si bien hicieres. En Juan lo revela mejor, dice que ¿por qué lo mató? Porque las obras de él eran ¿qué? Malas. Y las de Abel eran ¿qué? Justas. Y justa significa la obediencia de la verdad que ha dicho Jehová. Esto quiere decir que si Abel sabía lo que Jehová le había dicho que hiciera, también Caín debió haber sabido. Y por eso fue injusto. Bueno, o sea, me causa un ¿Está bien, hermano? bueno, no me imagino. No te imagines. Digo, imagínate que, por ejemplo, me digas a mí, de una manera, que me digas a mí, no, hazme la contabilidad, o tráeme un libro contable. Sí. Yo no tengo, yo tengo detergentes. ¿Ok? O sea, entonces yo me pongo a pensar así, como Caín era lo que él se dedicaba, entonces para eso
No, es que ya te metiste mucho, man. Ya hiciste una novela ahí. No, es que no. Te digo, o sea, no, es que, déjenlos llevo a esto. Ténganme paciencia, ¿ok? Sí. No. Miren, no se enojen conmigo, ¿ok? Está bien. Estamos viendo el carro por fuera, ¿ok? Tranquilos, ¿ok? Les voy a preguntar algo, ¿ok? ¿Están de acuerdo, hermanos? Les voy a acabar su argumento, ¿listos? ¿Tenían los levitas tierra? ¿Tenían los levitas que presentar ofrendas del fruto de la tierra? Ok, sigamos con la clase. Ya acaba el argumento. ¿Me entendieron? Ya me entendieron. ¿Ya me entendiste? Esto es que aunque él no se dedicara a eso, no quiere decir que no tenía que hacer lo que Dios decía que hiciera. Ok. Desde la cruz su sangre derramó, un hermoso acto de amor. Su sangre obró para una buena acción. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti. Corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo ven a Él. Solo ven a Él y compruébalo.